3 al final del capítulo 3. Y al llegar a este final del capítulo 3, casi al final, porque nos falta la iglesia de la Odisea, al llegar a este final, pues con toda razón, tenemos que entender que esto es así como una espiral. Venimos como en una espiral. Y hoy nos toca una iglesia, hoy nos toca estudiar, analizar, pensar en una iglesia que se llama la iglesia de Filadelfia. Los especialistas, los teólogos, le llaman a esta iglesia la iglesia perfecta, la iglesia que Dios no regañó, la iglesia que todo lo tenía en el sentido de que tenía lo que Dios quería que tuvieran y fue para él suficiente. Ahora, cuando estamos hablando de las iglesias de Apocalipsis, señoras y señores, cuando estamos hablando de las iglesias de Apocalipsis, tenemos que entender varias cosas. La primera cosa que tenemos que entender es que cuando dice a la iglesia de Filadelfia, estamos hablando de que este es el año 98 o el año 2 de la era cristiana. Año 98 o año 2. Y América fue descubierto en 1490, 92 por ahí. Para que usted me entienda, estamos hablando de un montón de años, 1400 años antes de que se descubriera América. Lo segundo que yo necesito que usted me entienda era que algunas iglesias donde había más judíos, ellos tenían esto, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, la Biblia judía. Algunos la tenían, pero esta parte, véame aquí, esta parte ellos no la tenían porque se está escribiendo. Me estoy comunicando, apenas se está escribiendo. Y esta es una de las últimas cartas que se escribió. Ahora, tenga presente que en ese lugar, en Filadelfia, podría ser que ya hubiese llegado la carta de Éfeso y la carta de Colosas, pero no se sabía qué otra carta podían tener. Marcos estaba recién terminando de escribir su evangelio en Roma. Lucas estaba haciendo la investigación para escribir Lucas y Hechos. Y Juan esperó a que estuviera escrito Mateo, Marcos y Lucas. Y Juan escribe tomando en cuenta lo que ellos escribieron para tratar de complementar lo que ellos dijeron. ¿Me estoy dando a entender? O sea, lo que le estoy explicando es que sus hermanos y mis hermanos del primer siglo no tenían lo que usted y yo tenemos, que es la palabra de Dios completa. Aquí está don Juan Bautista. Don Juan Bautista tiene 90. Y también seguramente allá en la iglesia de Filadelfia había un señor de bastante edad. La expectativa de vida no era tan alta, pero había un señor de mucha edad. Y ese señor tenía pocos días de convertido, y lo único que él oyó fue la carta escrita a su iglesia, porque fue todo lo que le llegó, y luego partió con el Señor. ¿Me estoy dando a entender? Lo que quiero mostrarles es el poder del Espíritu Santo conservando su iglesia a través de los siglos. Es impresionante. Quiere decir que a la iglesia de Colosas leyeron la carta, la leyeron 500 veces, la copiaron un montón de veces, pero no se sabe en qué momento transmitieron la carta al resto de las cosas. Para que usted tenga una idea, en el año 360, a partir de un concilio, se unifica toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia, hasta 300 años después. Entonces hágase la pregunta: ¿cómo hicieron los hermanos del siglo primero hasta el año 300 y pico? A pura fe, a puro Espíritu Santo. Pero usted entiende que no el Espíritu Santo que se quiere mostrar hoy,
en donde usted pierde el conocimiento, pierde la razón, donde usted pierde el sentido y usted siente cosas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del Espíritu Santo, que en la Biblia dice que nos va a guiar a toda verdad. O el Espíritu Santo que en la Biblia dice que nos enseñará todas las cosas, y el Espíritu Santo que nos dice en la Biblia que nos va a mostrar lo objetivo, nunca lo subjetivo, porque nos muestra a Cristo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces es malo llorar y es malo sentir y es malo. No, no es malo, pero eso no es el Espíritu Santo, eso es usted, sus emociones y las mías. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios porque algunos todavía nos pegamos una llorada con Dios. Por lo menos, gracias a Dios, bendito Dios, porque algunos tenemos algún tipo de expresión de humildad delante de Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios no desprecia un corazón quebrantado, un corazón humillado. Que Dios no desprecia una persona que está pasando por un momento duro y que clama a Dios por Dios. Eso es una cosa bellísima. Pero que Dios necesite botarlo a usted, tirarlo al suelo, hacer lo que escupa. Y con todo respeto voy a decir esto: hacerlo a usted hablar de forma extraña, afirmando que esas son lenguas, tenga mucho cuidado con esas cosas. Porque llevamos 50 años diciendo que esos son lenguas, llevamos 50 años diciendo que ese es el Espíritu Santo, llevamos 50 años diciendo un montón de cosas y no hemos pasado de ahí. Entonces, cuando entramos a la iglesia de Filadelfia, rápidamente voy con el repaso, muy rápido, porque la semana pasada, al entrar analizar la iglesia perfecta, expliqué primero cómo se forma la iglesia. La iglesia se forma, dice, entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres. Inclusive parece que una de las iglesias, la iglesia de Hierápolis, se cuenta algo muy interesante de la iglesia de Hierápolis, y era que el pastor de la iglesia de Hierápolis era el esclavo de alguien que estaba en la iglesia. Vean qué cosa más interesante. Lo que pasa es que usted no entiende esclavitud aquí como se entiende hoy. Siempre era esclavitud porque había una orden, había una estructura romana en el cual la persona pertenecía a la otra persona y los hijos le pertenecían, y ese montón de cosas que no es el tema de esta noche, de esta mañana. Pero sí es muy importante decir que muchas de las condiciones de una persona en su condición de esclava era la única forma en que la persona podía sobrevivir. Por lo tanto, donde usted ve la palabra esclavo, no necesariamente está diciendo que mal. No, era la forma en que podía. Más, era una bendición que fuera esclavo de alguien, porque si no se moría de hambre. Y otros son personas libres. Dice, pero todos fuimos bautizados. Todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo. Todos, para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros, reitera la misma expresión, la misma frase: a cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. ¿Cuál es la primera manifestación del Espíritu Santo en una persona? La iglesia. ¿Por qué? Porque yo lo invento, no, aquí está. Léalo. La gente con el Espíritu Santo es y forma y construye el cuerpo del Señor, el cuerpo de Cristo. Hace 8 días, como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Entonces, ¿qué hemos estudiado estos días? Hemos estudiado que cuando la palabra de Dios define iglesia, se refiere a estas cosas. Estos son los elementos que definen: un candelabro, un mensajero, la palabra de Dios, el nombre de Cristo, la congregación, una ubicación en algún geográficamente y algunas otras cosas. ¿De qué se habla en la iglesia? La semana pasada dijimos que la iglesia es la que sostiene la verdad. Hoy nos toca la iglesia de Filadelfia. Y simplemente voy a decir que la iglesia de Filadelfia es nuestra 6ª iglesia en Asia Menor. Recordemos que eso es lo que hoy es Turquía. Eso que usted está viendo ahí es lo que hoy es Turquía. Y usted lo que está viendo ahí es que eso es una ruta postal que permitía que hacia Europa y hacia Rusia y hacia China, por la ruta de la seda, por todo este lado. Por eso era importantísimo
que esas iglesias recibieran la carta de Apocalipsis. Pero otra de las razones importantes por las cuales la carta de Apocalipsis tenía que estar en esta zona es porque 613 años después, un hombre llamado Mahoma se le ocurre contar que él tuvo una revelación con un ángel que se llama Gabriel, donde le revela el Corán. 600 años después. ¿Era importante esta zona para Dios? Súper importante. Por todo este lado se difundió todo lo que hasta el día de hoy, bueno, imagínense lo importante que era para Dios eso, que usted y yo tenemos la palabra de Dios, porque entró a Europa, y de Europa llegó a Inglaterra, y de Inglaterra nos llega a nosotros los primeros registros de la Biblia en Costa Rica. Biblia en Costa Rica, no me refiero a la religión, porque la religión empieza con los españoles en 1490, pero la palabra de Dios en una condición opuesta a la iglesia inicia más o menos en 1887, 1888. Un famoso almirante de barco, porque seguramente era un barquito, para nosotros ahora debe ser una palangana, encalló y buscó donde hubiese ayuda. Don William Lelechera encalla en las costas de Costa Rica, y los ticos, que en ese tiempo no eran ticos porque no había Costa Rica, o no era así por lo menos, lo ayudan, y él se viene y empieza a ver los cultivos de café y conoce los cultivos de café, y vuelve a embarcarse, se lleva 200 sacos de café y deja aquí 400 Biblias. Esa es la historia de nuestra realidad como cristianos. Se llevó los sacos de café y no le pagó un 5 a nadie, y les dijo: yo regreso con la plata de ustedes. Y adivinen que 4 meses después regresó con el dinero. Bueno, esta es una iglesia que está más o menos a unos 50 kilómetros de la iglesia de Éfeso, ya en el sentido de la línea. La iglesia de Éfeso, ¿por qué menciono a Éfeso? Porque Éfeso es la iglesia madre, era la iglesia principal. Pero aquí lo que tenemos que entender, hermanos, es que Dios le está diciendo a la iglesia de Filadelfia: ustedes tienen cosas muy interesantes. Había una población de 7,000 judíos. El nombre Filadelfia significa amor fraternal, por el hermano del rey Atalo. Fue un centro de distribución cultural. Esto lo vamos a hacer muy rápido. Y era y es una zona impresionantemente sísmica, de muchísimo temblor, de muchísimo terremoto. Y entonces, de alguna manera, acuérdense que ellos construían piedra sobre piedra, y con solamente un temblor se venía al suelo. No había, o sea, lo que hacían eran poner pilares, y ellos decían: entre más grande sea el pilar, menos lo mueve, menos se cae. Es cuando más fácil se caen las cosas. Bueno, versículo 7. Empezamos con la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. ¿A quién le está diciendo? A Juan, que le escriba al pastor de la iglesia de Filadelfia. Así dice el santo, el verdadero. Las dos expresiones, así escribe el santo y verdadero, las dos expresiones nos están mostrando que Dios les está diciendo: lo que yo les voy a decir no es algo que usted lo va a entender a partir del entendimiento humano. Al decir santo, no se imagine una fotica de esas, una foto de Jesús que ponen a un Jesús así, con una ruedita aquí. No. Cuando dice santo, siempre que usted vea que diga que Dios es santo, lo que usted le están diciendo es que la fuente de lo que a usted Dios le va a hacer y le va a decir no es de este mundo, porque Dios está separado del mundo que usted y yo conocemos. Él es santo. Se refiere a que lo que viene de Él es lo que es. Por eso dice así: Él es santo y verdadero. Santo, note que dice verdadero. Y cuando Dios dice que es verdadero, estamos hablando de que le está hablando a una iglesia en Asia Menor, donde todo el mundo creía en San Caralampio, en esto, en el otro, en el Dios de esto, en el Dios de lo otro. Y Él dice: yo soy el de verdad. Pero Filadelfia tenía una comunidad enorme de judíos, tan grande que la sinagoga de Filadelfia es conocida como una de las cosas más bellas, de las ruinas que aún quedan ahí. La sinagoga era enorme. Cuando el Señor le está diciendo a la iglesia que Él es el verdadero, lo que les está diciendo es: yo soy el Mesías, pero ustedes no creen que yo soy el Mesías. Yo soy el verdadero. En la carta anterior
les dijo: yo soy el que tiene las llaves de la vida y la muerte. Pero aquí les está diciendo: yo soy el que tiene la llave de David. Y decirlo es un judío, ¿se imaginan ustedes el insulto? Su religión ya no vale para nada. Lo que ustedes piensan y creen ya no sirve, ya no hay templo. Estamos en el año 98. Tito Flavio despedazó el templo en el año 70. Ya no hay donde presentar ofrendas, no hay donde hacer sacrificios. Yo soy el que tiene la llave de David. Entonces noten que en la presentación que hace el Espíritu Santo a Juan para que Juan le diga a la iglesia, el Señor tiene que identificarse con una, ¿cómo es que dicen aquí en San Ramón? Tirándole a los judíos que están ahí. Y de una vez les dice, haciendo referencia a un pasaje de Isaías: el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Avancemos. Verso 8. Vamos al 8, y en el 8 noten que de una vez lo mismo que les ha dicho a todas. Yo conozco tus obras, Ronald, significa yo sé quién sos, yo sé quién sos, yo sé para dónde vas y yo sé lo que haces. Yo conozco tus obras, es lo que tiene que quedarnos grabado a todos, a Quique, a Lena, a Ángelo, a Federico, a todos aquí. Yo conozco tus obras, yo sé en lo que estás. A mí no me vas a engañar ni por bueno ni por malo. A mí no me vas a decir cualquier cosa. Yo sé lo que sos. Ahora, si ustedes pueden entender, para no darle mucha vuelta al tema de las obras, lo que el Señor está diciendo es: lo que ustedes hacen es producto de lo que piensan o de lo que son. Y empieza con la iglesia de Filadelfia a darles como una especie, hermanos, como una especie de felicitación, como un tipo de reconocimiento, porque eso es lo que pasa con la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia y la iglesia de Esmirna son las dos iglesias que no reciben reproche. Mira, delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Y entonces hay una discusión preciosísima, hay toda una discusión de que esta puerta abierta que se le está dejando a la iglesia, cuando la iglesia es como la palabra dice que es una iglesia que el Señor le está diciendo: la salvación está en ustedes, tengan confianza en su salvación. Vuélvame a ver, usted no puede perder su salvación, porque su salvación no depende de usted, es un regalo de Dios. Y Dios no le pone a usted el nombre en el libro de la vida hoy y le pone Leonardo Castro, pero Leonardo llegó y hizo algo, ¿verdad? Entonces, pero a los 6 meses otra vez, ya no en el renglón 27.825.320, sino en el 527 millones pone Leonardo Castro otra vez. ¿Usted cree que Dios hace eso? La salvación no depende de usted ni de mí. La salvación depende de Dios. Ay, qué fácil. Entonces cualquiera puede hacer lo que le da la gana. Si cualquiera hace lo que le da la gana, es porque no es salvo. Porque por eso termina siempre diciendo: el que persevere. Ahora, el Señor les está diciendo: les he dejado una puerta abierta. Es cierto, yo les dejé la puerta abierta. Nadie la puede cerrar, nadie puede hacer nada. Pero a ver, compañeros y compañeras de milicia, si la palabra de Dios está diciendo que Dios nos está dejando una puerta abierta, es para que pasemos por la puerta, o para que vayamos a limpiar la puerta, o que pasemos al otro lado. Una puerta abierta no es para que nosotros la veamos abierta. Entonces se discute que esta puerta es el evangelio, se discute que esta puerta es la salvación, se discute que esta puerta es la oportunidad que usted tiene para poder llegarle a otras personas. Tiene la puerta abierta, porque no hay una referencia, y creo que es la referencia que debemos de seguir, que es que la palabra dice, Jesús dijo: yo soy la puerta. Porque yo escuché un mensaje, nunca se me va a olvidar, yo escuché un mensaje hace muchos años que cuando la palabra dice: les dejé una puerta abierta, se refiere a la oportunidad de que usted pueda dar el diezmo. Qué linda. Gol, qué bárbaro. Ni puso las manos, ¿me entiende? Pero si la palabra de Dios dice que yo soy la puerta, no está hablando del diezmo, está hablando que el Señor nos está dando la oportunidad de atravesar esa puerta. Y lo que le está diciendo a la iglesia de Filadelfia es: pele el ojo, pónganse vivos,
¿Por qué? Viene: yo sé que ustedes son poquitas personas. Yo sé que ustedes son gente, porque acordémonos que una de las características hasta el día de hoy del pueblo judío es que los judíos se van a apoyar siempre, se van a apoyar entre ellos. Cuando había una iglesia cristiana y en la iglesia cristiana habían judíos que habían salido del judaísmo, los judíos los consideraban herejes y ellos no iban a dar un 5 para apoyar a esa gente. Cuando Juan está escribiéndole a la iglesia de Filadelfia, ya sé que sus fuerzas son pocas, es porque seguramente tienen que hacer tamales para comprar las cosas. ¿Me estoy dando a entender? Cuando Juan está escribiendo que las fuerzas son pocas, es porque seguramente era un grupo pequeño de gente, porque en sí no se sabe a qué se refiere con tus fuerzas son pocas. ¿En comparación con qué? Lo importante es que le está diciendo que eso no está mal. No está mal ser pequeño, no está mal hacer tamales para vender o empanadas. No está mal. ¿Por qué? Sigo. ¿Dónde está la base de lo que está diciendo? Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero conmigo juntos, vamos espacio, has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. ¿Ven qué sencillo? ¿Qué le dice a la iglesia de Filadelfia? Sí, son muy pocos. O son solo gente mayor. Me decían una vez: es que usted lo que tiene es una iglesia de gente mayor. ¿Qué le pasa? Hermanos, a mí qué me importa que me digan que somos 4 gatos o 5, si la palabra de Dios es lo que nos interesa a nosotros, porque eso es lo que Dios dice que es lo importante. Y lo más importante ahí no es que diga que la palabra de Dios es importante para la iglesia de Filadelfia, es que diga ahí: has obedecido mi palabra. La forma en que está escrito esto originalmente es: sigues obedeciendo. Así es como está escrito. Y al decir no has renegado de mi nombre, es porque obviamente estamos en la época de Domiciano. Y Domiciano, yo sé que ustedes no saben qué es eso, pero hay una en una de las plataformas de streaming, que es la de, creo que es HBO Max, hay en este momento una producción italiana que se llama Apocalipsis. Malísima, pero tiene una cosa súper genial, buenísima. ¿Saben qué es? Presenta a Domiciano como la bestia que es. ¿Por qué? Porque cuando entremos al capítulo 4 vamos a tener que entender la bestia en las dos realidades. Que Juan está hablando de la bestia, del emperador del momento, y también se está refiriendo a Satanás. No los estoy mandando ni a que paguen el coso, ni a que lo compren, ni nada. Les estoy diciendo que si alguno lo tiene, yo sé que no, yo le digo, ustedes solamente Canal 23. Es una producción italiana, no es buena, bastante ralita, pero presentan a Domiciano como una bestia. Entonces noten que lo que está diciendo, has obedecido mi palabra, es porque lo más importante, lo que es verdaderamente importante, no es otra cosa que el nombre del Señor. Y no le han dado cabida al nombre del emperador. Avanzo. Verso 9. Recuerdan que en el versículo 7 les dijo: yo soy el verdadero, yo soy la verdad. Y entonces, como había una sinagoga gigante, voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Claro, noten que lo que está tratando de hacer Juan es diciéndole a la iglesia: vean, no se preocupen porque los desprecien. Ustedes no se avergüenzan de conocerme. Ustedes no se avergüenzan de llamarme Señor. No se preocupen por eso. Ustedes no son iguales al resto de la gente. Ustedes no son el resto de la gente. Y entonces les dicen: es más, ¿quieren que les diga una cosa? Yo voy a hacer que los judíos, y veamos rápidamente el texto de Romanos 11, dice: si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado
pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú, por naturaleza, eras una rama cortada de un olivo verde, de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en el árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenecen. Israel, a ver, vuélvanme a ver, Israel étnico ya no es el pueblo de Dios como usted y yo lo hemos entendido a través de la Biblia. Israel étnico es un pueblo que necesita entregarle su vida al Señor Jesús. Pero por la misericordia del Señor, al levantar, acuérdese que la gente cuando hay un problema con el nombre Israel, y es este: el nombre Israel no lo inventó nadie, lo inventó Dios. Israel tiene dos significados. Uno es el que pelea con Dios y vence, o el que pelea contra Dios. Entonces, si el pueblo de Israel hubiese inventado el nombre, pues estamos hablando de que étnicamente el pueblo de Israel es el pueblo de Israel que se refiere a la Biblia. Pero de lo que yo estamos hablando es que Dios siempre ha tenido su Israel. ¿Me estoy dando a entender? Y que en el primer pacto se llamaba como Israel. ¿Y ahora cómo se llama? La iglesia, que es Israel. Es más grave todavía. ¿Quién es Israel? Cristo. Él es Israel. Él es el templo. Él es la palabra. Entonces el pueblo de Israel, sí, ahí está Jerusalén. Y Dios dice que el remanente de Israel étnico va a ser salvo. Sí, eso sí. Pero noten que lo que les está diciendo es: no se avergüencen. Yo voy a hacer que los israelitas vengan a la iglesia y se humillen. Entonces, ¿cómo? Oiga la pregunta: ¿cómo se salva hoy un judío? A no ser que reconozca que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Señor. ¿Cuántos judíos hay en Israel? 9 millones. ¿Todos son creyentes? No, solo 4 millones, la mitad. De los 4 millones, 2 millones son ortodoxos, que esos son los que creen que se van a salvar cumpliendo la ley, pero no aceptan al Mesías. Entonces Juan les está diciendo, y Pablo lo aclaró en el libro de Romanos, les dice: miren, nada se puede hacer, pero se saben la Biblia de memoria. Un niño judío de 14 años se sabe 60 versículos que son los que tienen que aprobar para lograr hacer. Federico, pero ¿cómo va usted a decir que los judíos no se salvan si es el pueblo más próspero que hay? Un judío monta yo monto un circo y me crecen los enanos, en cambio el judío aquel es lleno, ¿me entiende? ¿Usted sabe por qué? Porque los judíos son justos y correctos. Y si se acuerdan de la serie que hicimos de la providencia de Dios hace algunos años, la palabra de Dios dice que cuando el impío es justo y correcto, le va a ir bien. ¿La ley sirve para la salvación? La ley sirve para vivir. Yo tengo una hija, ahí está, ella es mi hija mayor, y yo llego y le vendo a Jeffrey mi propiedad. Yo se la vendo a Jeffrey, pero la ley judía dice que a los 50 años Jeffrey me la tiene que devolver. ¿A quién se la va a devolver si yo no estoy? La heredad es de ella. ¿Suena muy loco? No suena loco. Es Dios enseñándonos a vivir como tiene que ser. Vea: dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Y este es el texto de la discordia. ¿Por qué? Porque este es el texto que en teoría nos dice sobre el asunto de el arrebatamiento de la iglesia. Entonces aquí es donde la tradición evangélica nos dice que Dios le promete a los que sean fieles, como la iglesia de Filadelfia, que ellos no van a pasar por la tribulación, porque Dios los va a proteger de la tribulación y van a ser arrebatados. Hermanos, vamos a estudiar el tema del arrebatamiento, claro que sí, más adelante, pero ese texto no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque dice el gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Punto, ahí está.
Ya la prueba comenzó. Ya la prueba, esta prueba, ya comenzó. ¿Cuál es esa prueba? Que Jesús dijo: acuérdense que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y a pesar, voy a hacer una alusión a eso, pero a pesar de que el pastor de la iglesia de Aguasarcas estén diciendo de que es un narco y un montón de cosas, ni a usted ni a mí nos consta. Nosotros, ni yo, ni menos la llamada Alianza Evangélica, tuvo que haber hecho lo que hizo, de haber dicho: no es afiliado a nuestra organización, por lo tanto nosotros no sabemos quién es. Y hicieron las de Poncio Pilato. Pero hay un problema con el amigo, de esa congregación. ¿Cuál es? Que lo único que le enseñaba a la iglesia son cosas como cuando usted le dice a la gente: si usted es pobre es porque está en maldición. Y cuando usted se para en un lugar como este y empieza a ver en la gente, para que la gente, todo va a salir bien, todo va a estar bien, usted es un vencedor, usted es una persona que va a alcanzar sus metas en su vida, usted es un soñador. Cuando usted le empiezan a decir eso y le dicen que tiene que pactar y empiezan a pedirle plata y a decirle que tiene que traer el diezmo y traer todo lo que usted oye ahora, la prueba ya empezó. Y muy poca gente se da cuenta de eso. Muy poca gente se da cuenta de eso. Entonces, cuando el texto le está diciendo a la gente la hora de la prueba, es muy probable, de hecho aquí lo tengo el texto en otro, dice: ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré, oigan, de la hora de la tentación. Noten que entre los mismos textos de la Biblia cambia verlo de esa manera: que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Y una pregunta: ¿qué cree usted? A ver, ¿qué cree usted que está en el corazón de Jeffrey cuando yo les digo a usted que Dios hoy en la mañana, en la madrugada, cuando yo me levanté a orar, Dios me dijo que a todos aquellos que hoy den 10,000 colones, el Señor les va a dar 100,000? A ver, una pregunta, hermanos: ¿qué cree usted que está en su corazón? Se llama avaricia. En mí y en ustedes. ¿Me doy a entender? Y detrás de todo dirigente, no dije pastor, dirigente, perdón hermanos, yo no estoy aquí parado y yo soy un santo, no, yo también tengo mis broncas. Pero si yo tengo que pararme aquí a decirles a ustedes que el que dé hoy 50,000 pesos, Dios le va a dar 5 millones, y usted se va de baboso, perdón, usted se va en la palabra profética, es porque es tan avaricioso usted como yo. Y no se le olvide que el único que prometió fama, fortuna y dinero en este mundo se llama Satanás. Mateo 4: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces ya la tentación ya empezó. Veamos, revisemos esto muy rápido. Si hay un tiempo de tribulación, los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán. Si hay un tiempo de tribulación, vamos a estudiar el asunto de la tribulación, pero yo quiero que usted me entienda que la palabra dice que antes de eso el corazón de todos va a ser probado. ¿Con qué? Con Dios. Y como el Dios de Jeffrey y el Dios de Federico es la plata, o yo, está la prueba. Terminemos. El cierre es precioso, el cierre es bellísimo. El Señor les dice: vengo pronto. Noten que la expresión vengo pronto es una expresión sencillamente que tiene dos connotaciones. Una está haciendo referencia al hecho de que obviamente el Señor viene, el Señor va a regresar, pero la otra es la presencia del Espíritu Santo aquí. Dice: aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. La corona es un premio, haciendo referencia a un premio, simplemente a un premio. A un premio, ¿por qué? Por sostenerse en la palabra, por no renegar el nombre de Dios, por hacer tamales, aunque sea para poder sacar las cosas adelante. Pues no son grandes, no tienen mucha fuerza, pero no sueltan la palabra de Dios. Básicamente es eso, no tiene nada que ver los tamales ni el huevo duro. Pon atención, verso 12: al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios. ¿Por qué columna? Porque Filadelfia era una zona sumamente sísmica. Entonces, al usar la figura de la columna, al decir columna,
Ellos están entendiendo que es algo firme, sólido, que se mantiene. Y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él, como columna, grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo, de parte de mi Dios. Y también, esto es una cosa soñada, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Está grabado sobre cada uno de nosotros. Y lógicamente la carta a Filadelfia termina como terminan todas las cartas, diciendo que la carta, esa expresión significa eso, que la carta no es una carta solamente para Filadelfia, la carta es para todo el mundo, para aquel que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nos queda la séptima iglesia de nuestra espiral. La iglesia de Laodicea es la iglesia moderna. Dios se va con el puño cerrado directo al cuerpo de la ciudad de Laodicea. Y la iglesia de Laodicea también había sido infiltrada. Los tentáculos de lo que era la filosofía de Laodicea había sido infiltrado dentro de la iglesia. Y el Señor les dice: ustedes no valen un 5 partido a la mitad. Esto es la iglesia de Filadelfia. Gracias por su atención, hermanos. Gracias por tenerla. Vamos a orar y darle gracias al Señor, pero gracias por la paciencia. Señor bendito, gracias.